buscar apoyar a todas las fintechs y a las empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas que buscan transformar este país, que buscan generar empleo y que por supuesto apoya todo el desarrollo financiero para que todos los colombianos tengamos un mejor acceso a estos servicios financieros. Entonces, Camila, te doy la bienvenida. Andrés Palacios también otro gran panelista, director y fundador de Elemento Alfa. Andrés tiene una experiencia muy grande administrando portafolios y diseñando todo el proceso de administración de activos, diseño de activos. Por muchos años administró 23 portafolios, logró tener acceso a 15 billones de pesos y conoce y es experto por más de 15 años en análisis de riesgos de mercado, análisis económico y conoce muy bien cómo funcionan y cuáles deberían ser las combinaciones ideales para tener en los portafolios de cada uno de nosotros. Es economista de la Universidad Javeriana con maestría en finanzas cuantitativas en la Universidad de Alcalá de Henares en España y cuenta con estudios de supervisión del mercado de Securities and Exchange Commission, la SEC. Entonces, bienvenido, Andrés Ascandia y a este panel. Y finalmente, Andrés Uribe, quien es nuestro gerente del Fondo de Crédito en Escandia, tiene más de 17 años trabajando en el sector financiero con experiencia en finanzas corporativas, administrando portafolios de crédito privado. Es ingeniero, administrador de la Universidad de Ingeniería de Antioquia y tiene una especialización en finanzas corporativas de la misma institución. Entonces, bienvenido Andrés y me presento, soy Carolina Nieto, vicepresidenta de negocios corporativos de Scandia y encantada de tenerlos en este panel. Los invito para que las dudas que tengan las canalicen a través de nuestro chat y las vamos de alguna forma dando respuesta en la medida en que vayamos teniendo el desarrollo de nuestro panel. Entonces, demos inicio con Camila. De nuevo, Camila, bienvenida a Scandia. Claro, muchas gracias y un saludo para todos quienes están conectados. Esperemos que sea bien interactivo y pues eso que acabaste de decir es importante. Nos van mandando las preguntas que tengan y trataremos de resolverlas todas. Perfecto. Muy bien, Camila. Entonces, demos inicio a explicar y a contarle a la audiencia de cómo ha venido evolucionando el ecosistema fintech en Colombia. Ha venido teniendo mucha fuerza en los últimos 2 años, ha crecido en una forma acelerada, pero es importante que nuestra audiencia y nuestros participantes conozcan de qué se trata este ecosistema fintech. ¿Por cuál es ese beneficio que está teniendo finalmente, le está permitiendo a los colombianos tener y a las empresas colombinas un mejor acceso, mucho más eficiente, mucho más rápido a los servicios financieros? Y sería interesante conocer de qué se trata y cuál ha sido esa dinámica que ha tenido y qué lecciones aprendidas nos ha dejado en generar al sector financiero. Bueno, esto es una historia bien interesante, pues que realmente me apasiona porque, y voy a empezar por el final, yo creo que el propósito que tenemos las fintech y hoy en día pues todo el sector financiero, los bancos, los fondos de inversión, etcétera, estamos buscando que los servicios le lleguen a los usuarios, no al contrario. Hace 10, 15 años todos teníamos que acercarnos a la entidad financiera que pues teníamos cerca o que se facilitaba más y teníamos que cumplir un montón de requisitos para que esa entidad nos atendiera para cualquier tipo de producto. Hoy en día lo que estamos buscando las fintech y en ese recorrido hago mucho énfasis en la capacidad que tenemos de conectarnos con la banca tradicional para llevarle a los usuarios, sean personas o sean empresas, una serie de productos, servicios de alto valor agregado que además están ajustados a ellos. Esto, como les decía al principio, ha sido un camino bien interesante. Yo me acuerdo hace 11, 12 años cuando empecé con Exponencial y empezamos a encontrar un problema en el mercado y específicamente nosotros trabajábamos desde ese momento en factoring, en descuento de facturas, pero empezamos trabajando en resolver ese problema y en llevarle una solución eficiente al usuario. Y recuerdo después de más o menos 2 años de trabajo,
que pues leyendo artículos pues haciendo un scan en el mundo de para dónde iban pues este tipo de servicios, me encontré con la palabra fintech. Yo no sabía qué era eso. Empecé a leer qué significaba y de pronto dije, ve, tal vez nosotros pues estamos pues cumpliendo eso y le dije al de tecnología, ve, ¿por qué no te das una revisada a ver si es que nosotros somos una fintech? Y me dijo, fintech, o sea, tampoco tenía ni idea qué era eso. Y empezamos a leer lo que significaba ser fintech y pues como que sí, estoy hablando pues del año 2013, ¿cierto? Entonces es un descubrimiento muy simpático, es anecdótico hoy en día, pero con esto les quiero decir que esto es una tendencia en el mundo. Desde ya hace unos 10 años existe. Colombia es uno de los países que ha sido mucho más líder en la región que otros, jalonando este tipo de servicios y entrando a regular y a facilitar, digamos, que el desarrollo de este tipo de productos y servicios para los diferentes usuarios. Y hoy en día contamos con un ecosistema en Colombia que tiene casi 400 compañías de diferentes tamaños, unas con 11 años como nosotros, que somos los viejitos, pero otras que están siendo todavía creadas todos los días para resolver problemas y acercar todos estos productos y servicios a los diferentes usuarios. Desde nuestro lado hemos visto o tenemos varias verticales. Hay unas compañías muy dedicadas a solucionar servicios a personas donde encontramos, por ejemplo, la posibilidad de que cada uno de nosotros, como usuario o comprador de una marca de ropa, por internet encuentre la posibilidad de pagar de diferentes maneras ese artículo que está comprando, o que yo pueda acercarme tal vez a un comercio que me quiere vender un artículo sobre el cual yo necesito un crédito de corto plazo, crédito de bajo monto, y lo puedo adquirir casi que pues en el momento en el que estoy con ese comercio. También me está facilitando, y esto lo hemos visto pues mucho desde la pandemia, y es que yo ya puedo pagar muchas cosas de forma remota. Yo no tengo que moverme de mi sitio de trabajo o de mi vivienda, así yo viva pues en un lugar que no es una ciudad, sino que estoy alejada de la ciudad, yo puedo pagar de muchas formas. Y también hemos venido acercando productos a las compañías porque la banca tradicional tenía la capacidad de atender empresas hasta cierto tamaño, pero cuando ya estábamos hablando de una pyme mediana, sobre todo pequeñas o micro, el acceso a servicios se dificultaba un poco más y pues o la facilidad que traen todas estas plataformas transaccionales, pues hacen que sean accesibles desde cualquier lugar, en cualquier momento, por cualquier usuario y que la solicitud de productos o el uso de ciertos servicios pues se haga independiente de la relevancia en tamaño transaccional que pueda tener una compañía. Entonces ahora estamos hablando de créditos muy fáciles de resolver para una pequeña y mediana empresa en el monto que lo necesite. Mm, Vemos que las compañías pueden acceder a factoring y descontar facturas en bajo monto. Y estamos ya empezando a ver también conversaciones alrededor de inversiones virtuales y también pues productos de ahorro para los diferentes usuarios o empresas. Bueno, pues realmente muy interesante, sobre todo que está cambiando la dinámica de hacer negocios, ¿no? Y lo mencionabas, no solo para las personas naturales que hoy tenemos mayor facilidad de poder tener acceso a bienes y servicios, sino también por el lado de las empresas que están encontrando esquemas de financiación que pueden ser mucho más eficientes y que pueden de alguna forma facilitar su operación y prestar sus servicios. Entonces, sin duda, Colombia pues ha sido uno de los líderes en la región que ha venido desarrollando, como lo mencionas, el sector. Ahora bien, entonces hablemos de cómo se conecta este ecosistema y estos servicios que están ofreciendo las fintechs con las pequeñas y medianas empresas. Todos sabemos que hoy el 65% del empleo está generado por las pequeñas y medianas empresas y casi que un poco menos del 40% generan de valor al Producto Interno Bruto del país. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde está la oportunidad para esas empresas y cómo se conectan con las fintechs? Es importante que lo podamos entender porque de alguna forma es la finalidad de este nuevo fondo que estamos
estamos hoy presentando y que queremos de alguna forma dejar muy claro cuál fue esa oportunidad que identificó Scan en su momento y hoy tú desde tu experiencia y de estos años liderando o siendo parte importante en el ecosistema fintech, ¿cómo ves esa conexión? ¿En dónde están esos beneficios y esas oportunidades claras entre el sector empresarial, particularmente la pequeña y la mediana empresa, y las empresas hoy que están en el ecosistema fintech? Yo tengo pues un tema que quiero resaltar y es que desde el principio cualquier fintech que permanezca en el tiempo tiene algo en común con otra, y es que todas estamos pensando en inclusión financiera y todas estamos pensando en lograr llegar a muchos más usuarios y masificar el acceso a servicios y hacerlo de forma eficiente desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista de accesibilidad. Entonces, cuando tú mencionas a las pymes, en Colombia hay más o menos 5 millones de empresas y cuando yo digo 5 millones, estoy hablando de la empresa en la persona natural, estoy hablando de pues cualquier actividad comercial que corresponda pues a un negocio. De esas 5 millones hay más o menos 1.300.000, 1.400.000 empresas con NIT. Y realmente la cifra hoy de atención desde la banca comercial, o lo que uno llama están bancarizadas, son solo 300.000. Entonces, aquí tenemos una tarea bien importante que hacer, donde logremos llevar productos y servicios a estas compañías y además lo hagamos de forma responsable, pues efectivamente logrando que se vuelvan mm, empresas mucho más competitivas o entes mucho más competitivos, pues contribuyendo a la competitividad de Colombia como un país completo. Entonces, la tarea es gigante. Estos son compañías que hoy necesitan productos de todo tipo, necesitan créditos, necesitan tarjetas de crédito, necesitan medios de pago, necesitan productos de inversión para guardar sus excedentes y necesitan que sea ajustado a su caso particular y a su necesidad específica. Y hay un punto bien importante y es que se necesita dar seguridad y confiabilidad sobre este tipo de transacciones en el ecosistema. Y aquí las fintech venimos trabajando muy de cerca, no solo con la superintendencia financiera, sino también con el regulador, donde se han venido creando normas que permiten la introducción de este tipo de servicios de forma masiva y que nos dan además unos marcos de actuación que cubren esta necesidad pues de seguridad y de confiabilidad que debemos transmitir al mercado. Y aquí es donde es bien importante conectar al sector financiero. Y conectar al sector financiero porque necesitamos canalizar recursos y mover recursos de un lado a otro. Y lo podemos hacer de forma muy eficiente si trabajamos juntos, porque las fintechs somos muy buenas en la parte de tecnología, en la capacidad de masificar, de dar un acceso eficiente a muchos, pero los bancos y las entidades financieras son capaces de entregar los recursos y de vigilar que la administración del recurso monetario pues esté dentro del marco de actuación que vigila pues la superintendencia financiera, buscando que el ahorro del público pues se conserve y esté dentro de los parámetros pues de seguridad tradicionales. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de llevar servicios a las pequeñas y medianas empresas, mm, podemos atender muchas, pero necesitamos los recursos que ustedes pueden captar del público y que lo pueden invertir o trasladar a inversiones como las que nosotros facilitamos o canalizamos, y hacerlo de forma segura. Y ahí es donde encuentro que hay un punto de conexión y donde pues desde hace muchos años hemos venido trabajando y Andrés y yo tenemos historia de trabajo juntos, donde hemos logrado construir activos para fondos como impacto, donde pues le entregamos al inversionista una nueva posibilidad de inversión que no tenía antes, pero que además cumple con todas las seguridades tradicionales que hay en el mercado y que se convierte en un activo, además de que es líquido, es atractivo
y están bien administrados. Entonces creo que ahí hay un punto bien interesante que es un aprendizaje que ya hemos hecho y que funciona y que se vuelve bien interesante para cualquier inversionista. El tema que estás anotando es súper importante, o sea, esa canalización de los recursos de estos inversionistas que estarían interesados en tener o exponer parte de sus recursos a este tipo de inversiones, ¿no? Donde de alguna forma estamos canalizando esos recursos hacia la pequeña y mediana empresa. Y también mencionabas algo muy importante y es el tema de inclusión financiera. Y aquí muy rápidamente canalizo una pregunta que tenemos y es el costo que tiene para las empresas tener financiación a través de las fintechs. ¿Qué funciona mejor? ¿Irnos a una banca tradicional, donde sabemos todos los procesos que hay, o irnos a través de una fintech, hablando yo como si fuese una empresaria de una empresa pues, que requiere financiación? Y hoy finalmente entonces, ¿qué funciona mejor? Entendiendo que estamos buscando una misión de inclusión financiera, que estamos educando al mercado, que no todo el mundo está acostumbrado a ser consciente de lo que implica tomar una deuda y que hay un costo detrás de ello. Entonces, demos respuesta a esta pregunta y es, ¿qué funciona mejor o cómo logramos realmente tener una financiación eficiente con unos costos, no sé si son más altos o no, pero que realmente ellas logren tener esos recursos para poder generar inclusión financiera a estos sectores que ellos finalmente atienden? Sí, es una pregunta bien interesante porque en el mercado todavía hay una creencia de que una financiación por fuera de un banco tradicional es más costosa. Y la realidad es que no. Nosotros, pues tenemos como misión crecer, ser masivos y tener la mayor cantidad posible de usuarios. Y en consecuencia tenemos que ser muy innovadores para poder lograr transferir un costo al menos igual y equivalente y comparable. No quiero decir que sea más barato porque realmente, pues cuando uno pues empieza a financieramente a hacer los cálculos de precio, pues normalmente todas las entidades terminamos llegando más o menos al mismo costo de fondos y el precio pues o la tasa de interés que trasladamos va a ser similar. Entonces yo creo que es comparable. Lo que está haciendo la diferencia tal vez es la facilidad con que se accede a una solicitud de estas, la rapidez con que podemos responder la aprobación de un cupo, porque nosotros estamos habilitando tecnología, por ejemplo, con inteligencia artificial, que me permite analizar si la compañía tiene X o Y comportamiento, cuál ha sido su histórico, qué necesidad tiene, por quién ha sido fundada, pues en qué estadio de creación está, si es una compañía nueva, si ya tiene trayectoria, en fin, y buscamos encontrar la posibilidad de aprobar la financiación en cualquier caso y además hacerlo de manera muy rápida. Tenemos también facilidades de vinculación digital, entonces no pedimos que ningún cliente se acerque a un lugar físico, sino que buscamos esa confirmación facial, esa autenticación, esa firma digital. Entonces, la diferencia radica es en la rapidez, básicamente, porque en temas de precio estamos buscando que sea algo absolutamente comparable. Qué bien, muy interesante y muchas gracias, Camila. Entonces ahora conectemos con nuestro fondo, Andrés Uribe. Entendiendo las necesidades que nos comentaba Camila y ese grado de innovación que hoy está generando las fintechs en nuestro sistema tradicional de prestación de servicios financieros. ¿Cuál fue la oportunidad que vio Scandia? Que además, pues la historia es bien interesante porque nace como una iniciativa, inclusive cuando estábamos en la época de pandemia, donde nos cuestionábamos y buscábamos cómo seguir aportando al país, seguir creciendo y creyendo en Colombia. Entonces, ¿dónde se conecta esa oportunidad que se identifica en su momento y que muy bien nos explica Camila en su intervención con la idea de crear un fondo como Impacto, Fondo de Crédito de Scandia Impacto? Entonces, cuéntanos de qué se trata nuestro fondo. Listo. Hola, Caro, y buenos días a todas las personas que nos están acompañando hoy en este Financial Talks. Pues mira, conectando un poco
con todo lo que vienen hablando acerca de este ecosistema fintech y de la inclusión financiera, lo que encontramos como oportunidad para crear un fondo como impacto fue lo siguiente, y es primero, pues vimos y lo mencionaba Camila, y es, hay unas brechas muy grandes en Colombia y en Latinoamérica de inclusión financiera, de muchas personas, sean pymes o individuales, que no pueden acceder a un crédito formal por diferentes circunstancias, y brechas tan grandes como las que mencionaba Camila, donde hoy casi cerca que un 90% de las pymes en Colombia no pueden acceder a un crédito tradicional, y donde las personas naturales, cerca de un 70% no pueden hacerlo. Listo, entonces lo que se encontró inicialmente es que estas brechas que hay hoy en Latinoamérica y en Colombia vienen siendo cerradas de manera muy importante por compañías de crédito digital, por compañías que hoy por hoy están logrando llegar a segmentos de la población que pueden acceder a créditos, que son créditos que finalmente son buenos créditos, porque la gente también tiende a pensar es que si le están prestando a una persona o a una pyme que no es atendida por la banca tradicional es más riesgoso, y esto no es tampoco así. Entonces lo que encontramos es, hay una oportunidad muy grande para que este ecosistema fintech, dentro de este ecosistema fintech, las compañías de crédito que están cerrando estas brechas, pues van a tener un crecimiento muy importante. Y en los últimos 15 años se ha visto cómo estas compañías de crédito digital vienen cerrando estas brechas de manera muy importante. Ahora, ¿qué oportunidad vimos? Y esto fue revisándolo con gestores expertos que hay en el mundo, y es que estas compañías de crédito, para poder seguir creciendo, pues requieren de capital, requieren de acceso a recursos. Y hoy por hoy en el mundo pues es muy tradicional pues que tú encuentras fondos de capital privado que hacen inversiones patrimoniales, hacen inversiones de equity, van y se vuelven socios de estas compañías, pero tú encuentras muy pocos fondos de deuda, muy pocos fondos que presten recursos a estas compañías de crédito. Encuentras muy pocos en Colombia y en Latinoamérica. Entonces ahí encontramos una oportunidad, poder crear un fondo que pudiera prestarle plata a estas compañías, porque es que finalmente el negocio de crédito es un negocio de intermediación financiera. Yo capto recursos a una tasa y presto recursos a una tasa superior, y la ganancia, digamos que esa compañía que presta recursos, pues es esa diferencial de tasas. Entonces la banca tradicional capta recursos de manera muy importante a través de cuentas de ahorro, de cuentas corrientes, etcétera, etcétera, que son compañías vigiladas por la Superintendencia Financiera en Colombia, pero estas compañías de crédito digital, estas compañías dentro del ecosistema fintech que vienen haciendo en los últimos años, no necesariamente están buscando una licencia financiera, o si la están buscando, tener una licencia financiera de banco, de compañía de financiamiento comercial, pero requieren unos esfuerzos patrimoniales muy importantes. Entonces hoy estas compañías requieren acceso a crédito, acceso a fondos y a recursos que hoy no pueden hacerlo a través de cuentas de ahorro, cuentas corrientes el día de mañana, pero pueden hacerlo a través del acceso a crédito que les pueden dar fondos como impacto, porque también los bancos o la banca tradicional no comprende bien o no ha logrado acceder o entregarle recursos que estas compañías requieren. Entonces ahí la oportunidad que encontramos es, hay una brecha importante en nosotros poder crear un vehículo en Colombia que pueda apoyar a estas compañías de crédito prestándoles recursos. Eso fue la oportunidad importante que vimos. Y con eso, pues crear un fondo innovador en Colombia, que yo creo que eso es interesante, crear algo diferente, porque si lo que estamos buscando en Scandia es poder ofrecerle a nuestros clientes algo innovador, algo diferente, y que esté conectado con varias cosas. Primero, tema innovador. Segundo, que esté conectado con temas de ESG, de ESG, temas sociales en este tema, de temas de inclusión financiera, cómo finalmente con los recursos de los clientes logramos que estas compañías puedan ayudar a cerrar estas brechas que hay en Latinoamérica, y de alguna manera, pues, que esto sea bueno para el portafolio de los clientes. Entonces ahí fue donde encontramos la oportunidad, Carlos. Qué interesante, Andrew. ¿Y cómo materializamos esa oportunidad en ese fondo y cómo tienen acceso los inversionistas? ¿Qué características en general tiene el fondo? De hecho, me alineo con una de las preguntas que nos estaban haciendo, y es este tipo de fondos que es bien innovador, que es un fondo de capital privado, de crédito privado, pues generalmente se tiende a pensar que está reservado para grandes inversionistas. Entonces,
Cuéntanos de cómo es el acceso a este fondo, quiénes pueden invertir y en general cómo son las características del fondo. Perfecto, Caro. Sí, porque ahí nosotros también sí que quisimos ser disruptivos en otros temas. Como tú lo acabas de mencionar, esta clase de fondos de capital privado normalmente están dirigidos a un tipo de inversionista institucional, a un inversionista más profesional, por así llamarlo, y muy pocas veces uno logra como persona natural o una persona no profesional o no institucional lograr acceder a este tipo de inversiones que son súper importantes poder tener en su portafolio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero es, con la oportunidad que encontramos es, creemos un fondo de deuda. Creemos un fondo de deuda en Colombia que apoye única y exclusivamente a estas compañías de crédito alternativo. Y que estas compañías de crédito alternativo cumplan con tres características importantes. Lo primero, muy importante que hemos mencionado, es que generen impacto social a través de inclusión financiera, que protejan al consumidor, que lleguen con tasas adecuadas, como lo decía María Camila. Eso es lo primero. Segundo, que sean compañías que tengan una base tecnológica importante. La tecnología hoy es fundamental, no únicamente para todo el tema de la originación del crédito hacia las personas que hacen las compañías, sino que con esta tecnología nosotros tenemos la capacidad de evaluar a estas compañías, que son buenas compañías, y hacerle seguimiento el día de mañana. Entonces, lo segundo, que tengan tecnología. Y tercero, que estas compañías de crédito operen en Latinoamérica. Nosotros queremos generar esa inclusión y ese impacto social en Latinoamérica, principalmente en dos países, en Colombia y en México, que son hoy los dos países líderes después de Brasil en la región que están ayudando a mejorar este ecosistema fintech. Entonces, esas son las características muy sencillas del producto como tal. Ahora, ¿qué hicimos también innovador? Pues que este producto fuera primero de acceso a las personas en general. Que una persona natural desde 5 millones de pesos pueda invertir en un producto totalmente innovador y diferente en Colombia. Entonces, inversión mínima de 5 millones de pesos. Ahí también fue disruptivo en Colombia. Yo no sé si hay más fondos como Impacto que estén llegando a las personas natural desde 5 millones de pesos. Hasta el momento no conozco uno. Entonces, ahí sí queremos ser disruptivos, queremos llegar a estas personas para que ayuden a mejorar su portafolio. Eso entonces son como las principales características y darle acceso a las personas y que las personas tengan un acceso a un producto diferente y que sea una inversión con propósito, que sea un propósito financiero de que mejore mi patrimonio en el largo y mediano plazo, pero finalmente que yo sé que con esos recursos estoy ayudando a estas compañías de crédito que haya mayor inclusión financiera. Y me das paso a una pregunta que nos acaban de hacer, que me parece muy importante y muy potente tu mensaje de la dualidad entre buscar un retorno, pero también buscar generar un impacto, particularmente en el tema de inclusión financiera. Hay una pregunta que nos hacen y es, ¿cómo aseguramos que realmente lo que está entrando a nuestro fondo de impacto está generando impacto en las fintechs y en el país? Perfecto, aquí vale la pena entonces dar cabida es cómo es ese proceso, o sea, finalmente cómo se selecciona a una compañía de crédito para prestarle recursos. Y es un proceso riguroso. Y para eso, me adelanto un poco, pues nosotros en Scandia, en la búsqueda de crear este tipo de vehículos diferentes, pues también estamos en la búsqueda de aliarnos con expertos en el mundo. Y este compartimento, este fondo que se llama Impacto, tiene un aliado muy importante que es una compañía norteamericana que se llama Axial Capital. Axial Capital hoy tiene una tecnología muy potente que permite hoy ir a analizar a esa compañía de crédito digital, mirarle toda su historia de crédito y tener la capacidad de decir que es buena originando créditos, que está generando inclusión financiera por el tipo de cliente que tiene y por esa protección hacia el consumidor que le está dando. Entonces, con la ayuda de Axial Capital como gestor profesional y aliado hoy de Impacto, es que nosotros tenemos la capacidad de poder determinar y saber que los recursos que captamos por nuestros inversionistas en el fondo están yendo a compañías de crédito dentro del ecosistema fintech que están cumpliendo con las características que queremos, que generen inclusión financiera y que esos recursos finalmente están llegando a esas personas que hoy son desatendidas por la banca tradicional. Perfecto, muy bien, muy clara tu respuesta, Andrés. Muchas gracias. Igual ahora regresamos contigo.
Claro Bueno, que y sí. entonces ahora nos vamos con el experto en estructurar portafolios, en la mezcla de activos y entonces con inflación alta que no cede. Más o menos ahí va, pero todavía inflación alta, tasas altas de interés, volatilidad. ¿Cuál es el beneficio y la ventaja de un fondo como Impacto? Y en general, cuéntanos de qué se tratan los activos alternativos y lo importantes que son como componentes o como materia prima en los portafolios de inversión. Sí, gracias Carolina y pues gracias a todos los asistentes. Realmente este tipo de alternativas juegan un papel muy importante en la estructura de los portafolios de cualquier inversionista, ¿sí? No necesita tener grandes capitales como le dijo Andrés. Esta es la oportunidad para yo poder capturar lo que está pasando en el mercado de crédito. Hay una tendencia global para que los inversionistas no solo inviertan en los activos tradicionales, que son acciones, bonos o fondos de inversión que invierten en los mismos tradicionales, que todos los días se mueven por los movimientos de las noticias, por el Twitter, etcétera. Eso genera posiblemente unas pérdidas de mercado día a día y este tipo de inversiones, que son las inversiones alternativas, no tienen esos movimientos de las noticias, sino se fijan realmente en las bondades del activo y del negocio que están atrás. Por lo general, estos fondos de crédito capturan ese diferencial entre inflación más unos puntos, que es lo que yo necesito para ir haciendo crecer mi capital. Yo les digo a mis alumnos que cualquier inversión que rente menos de la inflación o la inflación realmente no me permite a mí crear capital de largo plazo. Y este tipo de fondos, y dada la situación en que está, entiendo que este fondo tiene una rentabilidad objetivo de IPC más 7, ¿cierto? Eso es espectacular para un inversionista que no necesita volatilidad de mercado, sino necesita crecimiento moderado de capital, ¿cierto? Acumulación de capital por ese spread sobre inflación o esos puntos por encima de inflación. Por ejemplo, yo hablaba con un inversionista que invierte en finca raíz pura y dura. Por lo general, los inmuebles él cobra IPC más 1, IPC más 2. Esto es IPC más 7, ¿cierto? Esto es crecimiento de capital. Si uno lo ve a largo plazo, el interés compuesto, eso hace crecer el capital. Y en los portafolios me disminuye el riesgo de toda mi cartera. Claro, yo tengo acciones, yo tengo algo en money markets, yo tengo algo en bonos, pero esto va a potencializar mi rentabilidad y disminuir el riesgo que yo perciba diariamente del mercado. Estos tipos de inversiones son para inversionistas muy sofisticados, pero ya con el due diligence que hace, en este caso ustedes, con la oferta de fondo de inversión colectiva, ya bajan al inversionista no necesariamente sofisticado, sino ya va bajando a otro tipo de espectro de clientes y que podamos tener nosotros, los inversionistas naturales, acceso a estas inversiones. Está bien, hablemos un poquito de cómo como inversionista le perdemos al miedo al activo alternativo. Nosotros como ahorradores o inversionistas colombianos somos muy conservadores. Conservadores para asumir riesgos, pero queremos tener el mejor retorno, ¿no? Ahí también un tema de educación y de poder entender que para yo tener mejor retorno, pues tengo que asumir un poco más de riesgo. Pero hay riesgos de riesgos, hay riesgos controlados, riesgos que de alguna forma pueden ser monitoreados con inversiones de no muy largo plazo. Entonces, ¿cómo nos quitamos el miedo, Andrés? Bien, entonces, ¿Qué le tenemos que decir al inversionista? ¿Cómo tienes acceso a este activo alternativo? ¿Cómo generamos confianza? ¿Por qué ya el CDT o la cuenta de ahorros va a llegar a un punto en donde va a dejar de ganar valor y por el contrario puede destruir porque la inflación mientras siga alta, pues el poder de adquisición del dinero pues va a estar afectado? Entonces, danos esa recomendación o esos puntos claves que tenemos que tener en cuenta para que este tipo de activos, perdón, nos genere confianza y en dónde los conseguimos. bien, entonces voy a retomar un poco las palabras de Camila y de Andrés. Camila, especialista en fintech,
y Andrés Uribe como una persona especialista en este tipo de fondos. Entonces, existen tres tipos de riesgos en las inversiones alternativas. El principal riesgo de inversión alternativa es la selección a quien yo le presto el dinero, ¿cierto? Pero para acotar ese riesgo a quien yo le presto el dinero, existen fintechs encargadas de hacer esa debida diligencia de seleccionar las mejores empresas a través de modelos de inteligencia artificial, como dice Camila, ¿cierto? Con mejores modelos de riesgo de crédito. Si uno va a la banca tradicional, los modelos de riesgo de crédito son muy tradicionales y tienen unos estándares regulatorios y modificar metodologías de riesgo cuesta mucho a nivel regulatorio y a nivel interno de las grandes instituciones. En cambio, las compañías fintech pueden tomar modelos alternativos con inteligencia artificial y big data para seleccionar la correcta empresa para darle el crédito, ¿cierto? Eso es lo que son las fintech y las fortalezas que tienen. Luego viene un gestor de crédito, que es lo que decía Andrés, que es Axial Capital, que es una empresa que hace el due diligence o la diligencia de decir, oiga, ¿cuáles son las mejores fintech a las cuales yo le delego esa capacidad de entregar dinero? Ellos ya tendrán sus modelos de selección para decir, esta fintech tiene un excelente modelo de inteligencia artificial, esta fintech captura mejor la data de las pymes, esta fintech tiene el mejor modelo de riesgo, ¿cierto? Entonces ya hay uno por encima que debe tener un track record comprobado. En esta industria siempre se pregunta, oiga, ¿cómo le va a fulano? Y siempre ahí es donde estamos nosotros. El de arriba, el gestor, es el que tiene un track record, es el que le duele si las cosas le van mal, entonces ya hay un segundo filtro. Y viene el otro filtro que es Scandia, quien busca a ese gestor profesional y ese gestor debe mostrar su portafolio a Scandia, mostrar su track record y que haga una debida diligencia ya a nivel corporativo. Entonces el inversionista tradicional tiene tres capas. La capa que decía Camila, que es la fintech desde su punto de vista de modelo de fortalecimiento de riesgo de crédito. Viene la capa del gestor profesional, que es Axial, y la tercera capa, que es la institución de cara al inversionista. Entonces creo que ahí empieza a disminuir ese tipo de riesgos. Y adicionalmente, el crédito debe estar atado a la inflación. Y yo como inversionista me encantaría tener en mi cartera títulos o inversiones indexadas a la inflación más unos puntos, porque eso permite el crecimiento de capital. Así es. Perfecto. Vamos un minuto donde Camila para que desde el lado de la originación nos cuentes un poco tú cómo ves este tema. Aquí lo estamos viendo como administradores de portafolios, pero tú que estás en el día a día y de hecho teníamos una pregunta de uno de nuestros asistentes sobre, bueno, ¿y las fintechs qué? Y como van creciendo, hay algunas que también no les está yendo tan bien. Entonces, entendamos un poco tú desde la originación, qué tipo de riesgos estás viendo y cómo se están administrando para que el inversionista sienta tranquilidad en el momento de tomar decisiones a favor de este tipo de activos. Sí, este es un tema bien interesante porque cuando uno está de este lado de la mesa, una de sus misiones más importantes es hacer sexy el activo que estoy ofreciendo. Y hacer sexy el activo que estoy ofreciendo significa que desde el punto de vista de riesgo sea atractivo y sea apropiado para lo que estoy, digamos que comprando, lo que estoy entregando al mercado. Y en ese orden de ideas, siendo esta una prioridad para nosotros, pues, y entendiendo la capacidad tecnológica que tenemos, nosotros venimos desarrollando y poniendo a funcionar modelos de inteligencia artificial que nos dan unos beneficios diferentes a lo que tradicionalmente había sido el score de crédito y el análisis digamos que de riesgo. Nosotros podemos analizar volúmenes de datos gigantescos de diferentes fuentes de forma muy rápida y muy eficiente. Entonces, acá nos permite identificar tal vez unos patrones de comportamiento y unas tendencias en diferentes mercados, sectores, geografías, mapas de calor, etcétera,
que finalmente nos derivan en unas decisiones de crédito, pues un poco más informadas. También logramos hacer modelos predictivos donde somos capaces de no solo conocer la historia de crédito, los ingresos, la empleabilidad que tiene una compañía, etcétera, sino que vemos también otros factores relevantes diferentes. En nuestro caso, donde estamos conectados con el factoring, nosotros vemos en tiempo real las facturas que están emitiendo unas compañías. Entonces yo puedo ver las ventas en un estado de resultados, pero además estoy dándome cuenta qué facturan y a quién le facturan y cada cuánto y cómo son los ciclos de recaudo, en fin. Entonces, pues de alguna forma esos modelos terminan pues construyendo unos resultados y unas respuestas que nos hacen proponer un activo sexy, porque nosotros no pudiéramos existir si no tuviéramos ese flujo de fondos que nos llegaran a comprar el activo que originamos. Y ahí es bien importante eso que decía Andrés hace un minuto, porque pues nosotros tenemos que entregar pues un activo que además cumpla con todo lo que el sector financiero vigilado que está cuidando el ahorro del público, pues tiene que cumplir. Y eso nos hace pues a nosotros también ser mucho más exigentes en ese resultado que entregamos. Cuando hemos visto recientemente que hay fintechs que están teniendo problemas, básicamente pues en el mundo hay un tema pues de flujo de fondos que está siendo afectado por todo lo que hemos visto pues a partir de la pandemia, un efecto macroeconómico, y para nosotros pues reducir el flujo de recursos pues se vuelve nefasto porque entonces no podemos renovar y recuperar pues los clientes que teníamos antes, y ahí es donde hemos tenido inconvenientes pues y retos que resolver. Sí, ese tema que mencionas es muy importante. Finalmente es cómo conectamos todo. Unas pequeñas y medianas empresas que están generando empleo, que necesitan crecer, que necesitan recursos para financiar sus proyectos. Un ecosistema fintech que es una apuesta bien interesante, y más hoy en día donde ya la tecnología cada día está más presente en nuestras vidas. Lo hablábamos al inicio de nuestro panel, donde ya hoy la inteligencia artificial está tomando un liderazgo importantísimo en todo el proceso de toma de decisiones y de alguna forma de alinearnos con esos propósitos que tenemos. Entonces, las fintechs están tomando un rol muy importante en la industria, haciendo más eficiente y más sencillo el acceso a los servicios financieros. Voy Unos a interrumpirte, Caro, Sí, porque claro, dime. con eso que dices, pues me acuerdo de una cosa que creo que es bien importante, y es que como nosotros buscamos atender masivamente diferentes clientes que no han sido tradicionalmente atendidos, lo que estamos es distribuyendo en muchos más actores el riesgo, porque entonces yo reduzco seguramente los montos o los tamaños Exposición. o de los créditos o de las exposiciones, pero compro muchos más. Entonces, cuando origino el activo y un inversionista llega a ser parte de, digamos que de ese fondo, lo que está encontrando es una diversificación mucho más amplia. Entonces, en la medida en que alguno de ellos no pague o tenga pues dificultades, en fin, pues es una porción muy pequeñita de la inversión. Entonces estoy atomizando el riesgo y dispersándolo, y eso es un factor además de estabilización pues frente a la inversión, que creo pues que Totalmente. Andrés Palacios nos explicaría pues como más técnicamente, pero en la medida en que yo lo logre dispersar en muchos más usuarios de tickets más pequeños, pues estoy pues mejorando el perfil de riesgo. ¿Tú quieres comentar algo sobre lo que menciona Camila, Andrés? Sí, mira, nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar unos modelos de riesgos de créditos para varias fintech, y estudiamos muchos modelos de riesgos de crédito, tanto el tradicional como los impulsados con inteligencia artificial, y rápidamente datos como lo que decía Camila de tener las facturas, ver cómo van evolucionando, y la capacidad de predicción de riesgo de crédito de impago es mucho más rápido que los modelos tradicionales de la banca tradicional, ¿cierto? Eso ayuda muchísimo, y viene lo que dijo Camila, que hay que cuidar es el bien tutelado del público, y el bien tutelado del público es el ahorro. Entonces, la tecnología está hecha para fortalecer tanto los procesos de inversión
como los procesos de análisis de riesgo de crédito de acuerdo a cómo se está moviendo la economía. Y las pymes se mueven muy rápido. La facturación de mi pyme es muy rápido y poder predecir esos flujos de acuerdo al comportamiento de la economía de una manera rápida disminuye el riesgo de impago. Y adicionalmente, si usted genera muchos puntos, atomiza más y pues mucho mejor, y eso lo puede hacer. La banca tradicional, como le decía Camila, se queda corto en la velocidad de asignación y en la velocidad de análisis. Entonces hay una oportunidad muy importante, sin hablar la oportunidad de la rentabilidad que yo le puedo generar a quien invierte en estos fondos, porque a todos nos gusta prestar plata, porque sabemos que ahí hay una oportunidad muy importante. El problema es a quién le presto, ¿cierto? Y ahí es cuando se disminuye el riesgo vía tecnología, digamos, por ese lado. Y vale la pena que si hemos trabajado muchos temas de esos desde el punto de vista cuantitativo y está demostrado que disminuye el riesgo del riesgo. Perfecto. Y ya que los tengo a todos reunidos y ya para terminar, quiero hacerles una pregunta a los tres. Con la experiencia que tienen, con tantos análisis y estudios que han venido haciendo cada uno dentro de su especialidad, rápidamente a nuestros asistentes, comentémosles desde cada uno, como les mencionaba, de su perspectiva, ¿cuál creen que es el impacto que va a generar nuestro fondo Scandi Impacto en Colombia y en la región? Yo estoy poniendo una inversión, ya saben, Andrés nos mencionó 5 millones de pesos. Entonces, desde cada uno de ustedes, desde su conocimiento y experiencia, yo como inversionista, ¿cómo tangibilizo y qué veo el impacto que está generando Scandi Impacto en Colombia y en la región? Entonces, empecemos contigo, Camila. Yo voy a empezar contándoles una anécdota, pues o contándoles historia, porque pues como llevo ya tantos años, me ha tocado transitar diferentes retos que han sido interesantes. Y Andrés Uribe se va a conectar con lo que voy a decir, y es que hace, hace 9 años, en el 2014, nosotros desde Exponencial empezamos a buscar el primer fondo que pues nos apoyara recomprando el activo que estábamos originando, pues para nosotros poder seguir creciendo. Y yo recuerdo esas conversaciones con horror, porque es que no me entendían. Obviamente la persona que estaba siendo interlocutor del fondo, pues tenía un marco de actuación limitado, no conocía bien que era fintech tampoco, o sea, si yo apenas me estaba dando cuenta, imagínese pues la persona del fondo. El tema era, esta compañía donde salió, o sea, esto, ¿cómo así que está originando un activo alternativo? Y la palabra alternativo hoy no suena pues muy común, pero en esa época, que no es ni siquiera hace mucho tiempo, eso era muy raro, eso era solo como para los inversionistas institucionales, una cosa por allá supremamente sofisticada. Entonces, tener la conversación era dificilísimo, o sea, yo estaba vendiendo lo incomprable y quien me estaba oyendo con los ojos así abiertos como de horror, por Dios, esto es como imposible. Entonces, en realidad, encontrar hoy, y cuando yo he conversado pues con ustedes, con Andrés Uribe, y encontrar hoy un fondo que me habla exactamente en el mismo término, me está diciendo que quiere comprar el activo alternativo, sabe cómo lo califico, sabe cómo lo origino, sabe cómo son mis ciclos, cómo necesito que me entregue el crédito para poder cumplir y yo pagar pues digamos que en los momentos que corresponden a mi tiempo de originación, pues es música, porque pues esto no era normal hace muy poquitos años y sigue hoy siendo todavía difícil de encontrar. Entonces, realmente ver el fondo impacto, pues es inusual, es innovador, está en la jugada y realmente está entendiendo lo que viene de la fintech y lo que está haciendo la tendencia nueva de originación de activos. Entonces, ahí en medio de la historia, pues la primera vez que yo conocí, y luego con toda la transparencia del caso que yo conocí lo que estaba haciendo Impacto, me quedé descrestada y dije, uy, por fin, un fondo me está hablando de lo que yo pues necesito, o sea, tal cual lo estamos buscando. Qué chévere, Camila, de verdad que me encanta ese testimonio porque es de la vida real.
literalmente, y yo creo que los propósitos y las ideas funcionan cuando realmente estás No, solucionando un para mí era dolor. horrible. Ustedes no se imaginan lo que Claro, era uno sentarse a contarle a alguien y yo salía y decía, pasaron dos cosas, o no me entendió, sí, o nos están viendo con ojos de riesgo de y de desconfianza. problemas y de desconfianza, pero gracias a Dios, pues eso ha venido como transitando un camino importante y lo hemos trabajado. Además tiene otra cara, o sea, tú mencionaste al principio que yo estoy en Colombia FinTech desde hace 6 años. Yo soy pues una de las personas que estuvo en la creación de la asociación y la verdad lo hicimos porque la necesidad de acercarnos al regulador y a la superintendencia era inminente en la medida en que necesitábamos legitimar esto que estábamos haciendo y dar a conocer que sí se podía, pero además construir en conjunto lo que debería hacerse. Y ese camino pues lleva ya 6, 7 años y hoy está pues dando sus resultados. Qué bueno, Camila, muchas gracias. Andrés Palacios, desde tu experiencia y del lado de los inversionistas, Listo. ¿cuál es el Eh, impacto? el impacto, y fue cuando nosotros, dentro de los procesos de estructuración de portafolios para nuestros clientes, sobre todo los que tienen activos locales, que es la mayoría, porque en local bias, cuando hacemos un mapeo general de la industria, de los vehículos de inversión colectiva, los FIX, llamémoslo así, tienen mucha correlación. Entonces, los clientes tienen casi el mismo riesgo y se van moviendo en un mismo riesgo, ¿cierto? Y hicimos un ejercicio. ¿Qué pasaba si le metemos a un portafolio de 100, 5% de impacto, 10% de impacto, 15% de impacto? Y empezamos a ver algo que a nosotros como estructuradores de portafolio para clientes, algo que nos gustaba. Se aumentaba la rentabilidad potencial y se disminuía el riesgo en las diferentes proporciones. Entonces eso, en la oferta de fondos de inversión colectiva en Colombia, se vuelve como un punto de ruptura y que permite que la gente acceda, ¿cierto? Entonces, desde la estructuración como tal, nosotros dejamos que los datos hablaran por sí solos y encontramos unos puntos muy interesantes para los clientes de cómo diversificaba y cómo disminuía el riesgo. A nosotros, desde el punto de vista de estructuración, nos gustó, porque el grueso de activos en Colombia se mueven mucho a la luz de la volatilidad de los mercados, del riesgo local, de lo que alguien escriba en Twitter por la noche o lo que está mientras uno está durmiendo, y eso no permite el crecimiento de capital. Y estos activos sí lo encontramos. Hicimos unas pruebas y cuando lo vimos en la estructuración en diferentes perfiles de riesgos de clientes, pues hacía algo pues que a nuestro juicio hace sentido como invierten los inversionistas afuera y los grandes inversionistas. Entonces creo que los números lo dieron, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir eso con algunas personas. Realmente el ejercicio es muy interesante y pues en Colombia existen pocas alternativas como estas. Así fue. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Y finalmente, Andrés Uribe, el orquestador, el administrador de este fondo, entonces un último mensaje. ¿Cuál es el impacto de Scandi Impact? Total, no, y aquí uniendo un poco lo que mencionó Camila y Andrés Palacios, yo creo que son varias cosas. Uno, yo creo que finalmente es lograr ayudar a compañías como las que hoy creo Camila y está al frente de Camila como exponencial, esas compañías de créditos que están generando inclusión financiera, poder darles un producto que es hecho a la medida para ellos y que, como decía Camila, es música en los oídos para ellos. Eso es lo primero, porque de alguna manera ahí vamos a ayudar a que haya inclusión financiera, a que haya mayor crecimiento económico en la región, a que haya mayor empleabilidad, para que esas pymes, esas personas accedan a recursos. Eso es lo primero. Segundo, a nuestros clientes, y es darles acceso a una inversión diferente, que está reservada aún para inversionistas institucionales y sofisticados. Entonces, que hoy una persona en Colombia puede invertir desde 5 millones de pesos en impacto para que se cumplan esas dinámicas que nos menciona Andrés Palacio de mejorar la volatilidad, baja la volatilidad del portafolio, de que aumenta la rentabilidad de mi portafolio porque impacto te ofrece IPC más 7 a IPC más 9% de rentabilidad objetivo, pues eso realmente termina siendo muy, muy poderoso para
el portafolio de inversión de cualquier inversionista. Entonces, resumiendo queremos que haya inclusión financiera, que haya apoyo al ecosistema fintech y que las personas puedan acceder a un fondo innovador que les va a ayudar a mejorar su rentabilidad, a bajar la volatilidad y que sea una inversión con propósito y que genere impacto social en Latinoamérica. Bueno, muy bien, creo que ya quedó bastante claro del por qué nuestro fondo de crédito privado Scandipacto como activo alternativo es realmente una opción que vale la pena. Hay que innovar, hay que estar también en el negocio de inversiones responsables y buscar buenos retornos con riesgos controlados. A mis panelistas, muchísimas gracias, de verdad que fue un placer y un gusto el compartir este espacio con ustedes. Espero también a nuestros asistentes que esta sesión haya sido de valor para ustedes en su proceso de toma de decisiones y ya estamos aquí para apoyarlos, para seguir innovando y buscar alternativas que realmente les generen valor. Entonces, muchas gracias a todos y esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Caro. Hasta luego. Muchas Está bien. gracias. Chao. Gracias, Caro.